Es muy temprano en la mañana del 27 de agosto de 2006. En Lexington, Kentucky, el cielo aún está oscuro y todo está en silencio, excepto por un pequeño jet que acaba de alejarse del edificio de la terminal. Este jet regional pronto se alinea para una salida rutinaria hacia Atlanta, y aunque todo en este vuelo parece absolutamente normal, un momento de juicio equivocado pronto cambiará todo. El vuelo 5191 de Comair era un servicio de pasajeros temprano en la mañana desde el aeropuerto Bluegrass en Lexington, Kentucky, hacia el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Estaba planeado como un salto regional de apenas una hora destinado a alimentar pasajeros hacia la base principal de Delta, y el vuelo había sido programado para despegar poco después de las 6 en punto de la mañana del 27 de agosto de 2006. Y no había nada inusual sobre la ruta, el horario ni la misión. Vuelos como este salían de Lexington y de otros aeropuertos pequeños, a menudo varias veces cada día, con viajeros de negocios, pasajeros frecuentes y personas en conexión que dependían de ellos para su transporte hacia hubs fortaleza en ciudades como Atlanta, donde luego podían continuar hacia otros destinos a lo largo de Estados Unidos o incluso más allá. Ahora, el operador en este vuelo en particular era Comair, una aerolínea fundada en 1977 que para mediados de los 2000 se había convertido en uno de los transportadores regionales más grandes de Estados Unidos. Comair también era una subsidiaria de propiedad total de Delta Air Lines y sus vuelos se comercializaban y vendían bajo la marca Delta Connection. Así que, desde la perspectiva de un pasajero, un vuelo de Comair era simplemente parte de la red de Delta, y se operaba bajo los mismos estándares regulatorios y con tripulaciones entrenadas bajo el mismo marco de la parte 121 que cualquier aerolínea principal. Ahora bien, la compañía volaba principalmente rutas de corto alcance, justo como la que estamos viendo hoy, y el avión asignado al vuelo 5191 era un Bombardier CL-6002 Bravo 19, mejor conocido como el CRJ-100, estando este en particular registrado como November 431 Charlie Alpha. Era un jet regional bimotor configurado para transportar solo 50 pasajeros y para la mañana de este vuelo había acumulado poco más de 14.000 horas totales de vuelo. Ahora bien, no había elementos de mantenimiento diferido que afectaran este vuelo, ni indicios de problemas técnicos que fueran a jugar algún papel en lo que estaba a punto de ocurrir. Así que, desde el punto de vista de sistemas y aeronavegabilidad, este avión estaba perfectamente apto para volar. Y eso nos lleva a la tripulación que había sido asignada para operar este vuelo matutino. El capitán tenía 35 años y había sido contratado por Comair en 1999 y luego ascendido a capitán en 2004. Para ese día había acumulado aproximadamente 4.710 horas de tiempo total de vuelo, incluyendo poco más de 3.000 horas en el CRJ. Y había volado desde y hacia Lexington en múltiples ocasiones antes, incluso durante la noche. Ahora bien, de forma algo inusual, su primer oficial era incluso más experimentado. Tenía 44 años y había acumulado aproximadamente 6.560 horas totales de vuelo, con cerca de 3.560 de ellas voladas en el CRJ. Ahora, antes de unirse a Comair en 2002, había volado para otra aerolínea regional donde había servido como capitán e instructor de simulador, lo que lo hacía más experimentado y conocedor que la mayoría de los otros primeros oficiales. Pero en Comair, hasta ese momento solo estaba calificado como segundo al mando, aunque era considerado por instructores y check airmen de la compañía como metódico y minucioso. Y al igual que el capitán, él también tenía experiencia previa operando desde Lexington, incluso durante la noche. Pero esta era la primera vez que estos dos pilotos volaban juntos, lo cual no es inusual en muchas aerolíneas que cuentan con miles de pilotos. Por eso existen procedimientos operativos estándar robustos para que personas con cualquier tipo de experiencia puedan trabajar juntas de inmediato. Ahora, ambos pilotos eran descritos por sus colegas como tranquilos, profesionales y muy capaces, y ninguno tenía registro de accidentes, incidentes ni deficiencias de entrenamiento. Así que, hasta donde cualquiera podía decir, eran la definición misma de profesionales. En cualquier caso, la tripulación se presentó a servicio aproximadamente a las 05:15 de la mañana, y en ese momento el amanecer aún estaba a casi 2 horas de distancia, y la terminal estaba silenciosa de esa manera en que los aeropuertos pequeños suelen estarlo.
Según el personal de la aerolínea que interactuó con ellos, los pilotos parecían alerta, conversadores y completamente normales en todo sentido, y también sabemos que habían recibido la cantidad adecuada de descanso antes de este vuelo. Así que pronto recogieron su documentación que incluía información meteorológica, avisos a los aviadores o NOTAMs, así como sus planes de vuelo, y luego se prepararon para dirigirse a la plataforma donde estaba estacionado su avión. En la baja luz de la mañana, el CRJ permanecía en silencio en la puerta, casi indistinguible de cualquiera de los otros jets regionales estacionados cerca. Así que las inspecciones previas al vuelo comenzaron pronto como siempre lo hacen, divididas entre la cabina y la inspección exterior, con cada piloto enfocado en su propio conjunto de tareas. Pero fue durante esta fase cuando ocurrió el primer pequeño error de la mañana, uno que más tarde adquiriría mucho más significado del que parecía merecer en ese momento. Verán, después de que los pilotos habían abordado, encendido la APU y comenzado el proceso de configuración, un agente de rampa pasó por allí y notó que habían abordado el avión equivocado. Él señaló esto y luego los redirigió hacia el avión correcto, aunque probablemente esto les causó algo de vergüenza. Y como este error fue detectado rápidamente, no se produjo ningún daño real y la tripulación simplemente continuó con bastante tiempo aún de sobra. Ahora bien, si nada más hubiera ocurrido esa mañana, ese error habría sido olvidado rápidamente, archivado como el tipo de cosa que ocurre ocasionalmente en una plataforma oscura con múltiples aviones idénticos estacionados muy cerca unos de otros. Pero esto también fue un recordatorio temprano de que incluso al comienzo del día, cuando todos deberían estar descansados, la atención puede desviarse, lo suficiente como para que errores y suposiciones se cuelen. Una vez a bordo del avión correcto, el prevuelo se reinició y continuó con normalidad. La grabadora de voz de cabina pronto capturó llamados rutinarios de listas de chequeo, configuración de navegación y breves intercambios personales entre los dos pilotos mientras configuraban el avión para la salida. Como este era el primer vuelo del día, no había planificación previa sobre qué piloto volaría, así que el capitán ofreció el primer vuelo al primer oficial mientras él actuaría como piloto monitor. Ahora bien, esta es una estrategia que yo mismo utilizo a menudo cuando vuelo con un primer oficial nuevo porque me da tiempo para evaluar sus habilidades y también me da como capitán más tiempo para el papeleo, etc. en el primer vuelo. Ahora, aparte de los dos pilotos, el único otro miembro de la tripulación era una auxiliar de vuelo en la cabina principal. Y cuando ella dio la bienvenida a los 47 pasajeros que estaban reservados en el vuelo, el número total de personas a bordo llegó a 50. Así que a las 05:48 el primer oficial contactó a Clearance Delivery y recibió la autorización IFR del vuelo hacia Atlanta, la cual luego leyó correctamente de regreso. El controlador confirmó que la pista 22 estaba en uso, un detalle que también coincidía con el servicio automático de información terminal que la tripulación ya había escuchado, así que todo estaba saliendo de acuerdo con el plan. Y ya que estamos hablando de planes, cuando se trata de viajar realmente necesitas un plan. Viajar a menudo puede ser agotador con jet lag, deshidratación y el cuello rígido después de haber pasado horas en un asiento incómodo. Así que lo único que realmente quieres hacer cuando aterrizas es llegar a tu hotel y lo último que quieres es estar buscando una tienda de teléfonos para conseguir una SIM local para tus datos. Pero tengo buenas noticias para ti. ¿Por qué no resolver esa cobertura de datos incluso antes de salir de casa? Con el patrocinador de hoy, Holafly, eso es exactamente lo que obtienes y es súper conveniente. Holafly es el primer operador móvil verdaderamente internacional del mundo, manteniéndote conectado en más de 160 destinos alrededor del mundo. Sus planes de Holafly son suscripciones mensuales de eSIM diseñadas para personas que viajan con frecuencia o que trabajan de forma remota. Para usarlos, solo instalas la eSIM una vez desde tu sofá y luego estás listo para usarla en cualquier lugar al que viajes. No más tiendas de SIM confusas ni cargos de roaming absurdos. Puedes elegir entre dos planes diferentes. El plan Lite de 25 GB o mi elección, el plan ilimitado, que de hecho usaré cuando vaya a Tailandia esta semana. Ambos incluyen cobertura global, acceso a hotspot, facturación mensual renovable y la libertad de cancelar en cualquier momento. Y aquí viene algo realmente genial. Cuando pausas o cancelas tu plan, tu eSIM cambia automáticamente a su modo siempre activo, donde obtienes 1 GB de datos gratis por mes para emergencias, lo que significa que incluso sin pagar, nunca te quedarás sin conexión. Así que para probar Holafly, ve a sim.holafly.com/plans y obtén 10% de descuento mensual con el código MENTOR.
Eso es sim.holafly.com/plans. Gracias, Holafly, y volvamos al video. Ahora bien, el aeropuerto Bluegrass no es un aeropuerto grande ni complejo, y para quienes estaban familiarizados con él, como esta tripulación, las rutas de rodaje y las salidas podían parecer casi autoexplicativas. En 2006, el aeropuerto estaba construido alrededor de dos pistas que se cruzaban, con casi todo el tráfico comercial utilizando la pista 22, que era la más larga. Medía poco más de 7.000 pies o 2.130 metros desde umbral hasta el final y tenía 150 pies o 45 metros de ancho. También estaba equipada con luces de borde de pista, luces de eje central y toda la infraestructura visual esperada para el uso de aeronaves de categoría transporte. Pero cruzando la pista principal en ángulo estaba la pista 26, una pista mucho más corta que medía solo alrededor de 3.500 pies o 1.067 metros de longitud, lo que significaba que tenía solo la mitad de la longitud de la pista 22 y por lo tanto estaba destinada únicamente al tráfico de aviación general. Por esa razón, su equipamiento también era mucho más básico que el de la pista 22. Por ejemplo, no tenía luces de borde de pista, no tenía sistema de iluminación de aproximación, y aunque su ancho pavimentado también era de 150 pies, el ancho utilizable pintado en ella era solo la mitad de eso, 75 pies o 22.5 metros. En términos de volumen total de tráfico, solo alrededor del 2% llegaba a usar esa pista, así que el control de tráfico aéreo casi no pensaba en ella, especialmente no en relación con el tráfico comercial. Ahora bien, la conexión física entre estas dos pistas era la calle de rodaje Alpha, que era la taxiway estándar utilizada por los aviones de línea que salían del área de plataforma hacia la pista 22. Así que la aeronave rodaría desde la rampa, luego normalmente cruzaría directamente la pista 26 y continuaría solo unos pocos cientos de pies más para alcanzar el punto de espera de la pista 22. En esa ruta no había giros cerrados ni intersecciones complejas, excepto por esa pista, ni tampoco largos tramos de taxiways entre una pista y la otra. Así que quizá puedas ver por qué las tripulaciones familiarizadas con este lugar tratarían el rodaje desde la puerta hasta la pista como algo muy sencillo de hacer. Ahora, según los procedimientos de Comair en ese momento, debía completarse un briefing de rodaje completo y detallado en el primer vuelo del día sin importar qué tan sencilla fuera la ruta de rodaje. Pero esa mañana el capitán decidió omitir ese paso, diciendo simplemente rodaje estándar, probablemente por lo fácil que parecía. Eso puede parecer muy lógico, pero todos los procedimientos operativos estándar existen por una razón, como pronto veremos. También debe mencionarse que en ese momento, los procedimientos de control de tráfico aéreo también reforzaban esa sensación de complacencia. Por ejemplo, una autorización de rodaje emitida hacia la pista 22 autorizaba automáticamente a una aeronave a cruzar la pista 26 en esa ruta, a menos que el controlador instruyera específicamente a la tripulación a mantener antes de ella. Y eso, a su vez, significaba que las tripulaciones no estaban obligadas a detenerse antes de la pista 26 ni siquiera a anunciar que la estaban cruzando. Así que en la práctica esto a menudo difuminaba la distinción mental entre taxiway y pista, particularmente cuando el cruce era uno que los pilotos esperaban hacer cada vez que despegaban. Y además de esto también había una complicación adicional esa mañana. Verás, el aeropuerto Bluegrass estaba en medio de obras en ese momento, y aunque los cambios eran modestos, habían generado una serie de NOTAMs que cubrían umbrales desplazados, segmentos de taxiway cerrados y fallas de iluminación. Entre esos NOTAMs había uno que indicaba que las luces de pista y de identificación de la pista 22, que es la pista principal, estaban fuera de servicio. La tripulación del vuelo 5191 ya había discutido esto durante su briefing de despegue y el primer oficial incluso había observado personalmente una condición similar en una llegada previa a Lexington, donde dijo que las luces estaban apagadas por todas partes. Y como resultado de esto, la tripulación ajustó sus expectativas sobre cómo podría verse la pista 22 en la oscuridad, y esto era importante. Verás, aún faltaban más de 30 minutos para el amanecer cuando este vuelo debía despegar y más allá de los límites del aeropuerto no había luces de ciudad ni otras características iluminadas distintivas del terreno que definieran el horizonte. Así que una vez que el jet se alineara con la pista y avanzara los niveles de empuje para el despegue, la propia pista y cualquier luz asociada se convertirían en las principales referencias visuales, especialmente en una noche nublada como esta.
Ahora bien, las salvaguardas para navegar alrededor del aeropuerto son todas procedimentales y se basan en la suposición de que los pilotos siempre verificarán conscientemente su posición, pero también en que los controladores, cuando sea posible, monitorearán visualmente los movimientos. Pero esa mañana solo había una persona trabajando en la torre, lo cual no era inusual, pero vale la pena recordarlo. De todos modos, mientras el vuelo 5191 de Comair se preparaba para rodar, nada sobre la configuración del aeropuerto, las obras en curso o los cambios en la iluminación les pareció a los pilotos un problema importante. La torre pronto informó a la tripulación que su plan de vuelo había sido aceptado y su posterior autorización IFR decía autorizado al aeropuerto de Atlanta vía Bowling Green, llegada Erling 2, mantenga 6000 espere nivel de vuelo 270, 10 minutos después de la salida. Departures 120.75 Squawk 6641. Y una vez que eso fue leído de regreso y se confirmó que la pista 22 era la pista de salida, la tripulación dirigió su atención a poner el avión en movimiento. Así que poco después de las 6 en punto con ambos motores en marcha y la cabina configurada para rodaje, el primer oficial presionó el micrófono y solicitó autorización de rodaje. El controlador de torre respondió rápidamente: Comair 191, ruede a la pista 22. Y eso fue todo. Como mencioné antes, esa autorización implicaba que la aeronave estaba autorizada a cruzar la pista 26 de camino al punto de espera, así que el capitán soltó los frenos y el CRJ comenzó a rodar alejándose de la puerta por la Taxiway Alpha. La atmósfera en la cabina en ese momento era relajada y familiar, tal como lo había sido el resto de la mañana. Se cantaban y confirmaban elementos de la checklist, se monitoreaban las radios y el avión avanzaba de forma constante por un aeropuerto que por lo demás estaba tranquilo. Pero mientras avanzaban, la grabadora de voz de cabina también captó conversaciones que no tenían nada que ver con el avión, el aeropuerto ni la salida. En cambio, los dos pilotos empezaron a hablar de manera casual, retomando una discusión que había comenzado más temprano esa mañana sobre las tarifas salariales en su aerolínea y en las competidoras, las condiciones de trabajo y las horas, todo de una manera muy relajada e informal. Ahora, para la mayoría de las personas, este tipo de charla puede parecer completamente inofensiva, el tipo de cosas que los compañeros de trabajo siempre comentan, pero en este caso estaba claramente fuera de lo que llamamos cabina estéril. Las reglas de cabina estéril, que son tanto regulaciones de la FAA como políticas de la aerolínea, prohíben las conversaciones no esenciales durante las fases críticas del vuelo. Y esas fases incluyen el rodaje, el despegue y el ascenso, y más adelante la aproximación, el aterrizaje y el rodaje de llegada. Y eso es precisamente porque estos son los segmentos donde la conciencia situacional más importa. Así que la fase de rodaje también es una fase crítica del vuelo, y si lo piensas, tiene bastante sentido. Mientras nos movemos hacia y desde la pista, nosotros como tripulaciones debemos llevar un control cercano de nuestra posición exacta, monitorear cualquier otra aeronave que se esté moviendo a nuestro alrededor, confirmar la señalización y las marcas, y asegurarnos de que la imagen mental que tenemos coincida con el lugar donde realmente está nuestro avión, lo cual puede sonar fácil, pero en realidad puede ser un poco complicado. Y de hecho, una gran mayoría de los daños a aeronaves ocurre en tierra, así que realmente es súper importante estar especialmente vigilantes aquí. Pero ninguna de esa vigilancia parecía estar presente en esta cabina. En cambio, el ambiente seguía siendo pausado y conversacional. En un momento durante el briefing de rodaje y previo al despegue, el primer oficial repitió la pista como 2-4 y fue corregido suavemente por el capitán. Y de hecho, esta actitud relajada y despreocupada había estado presente desde el inicio del día, con el capitán diciéndole repetidamente al primer oficial que completara los ítems con calma. Ahora, yo mismo he estado en situaciones como esta, especialmente cuando vuelo con un colega muy amable, competente y experimentado, y siempre es tentador mantener una actitud relajada en la cabina en esos casos. Pero hay una línea muy clara entre estar relajado y ser poco profesional, y como capitán siempre depende de mí asegurarme de que esa línea nunca se cruce. De todos modos, mientras la aeronave continuaba rodando, el primer oficial avanzaba por la checklist de rodaje, y su voz seguía tranquila y medida mientras leía los ítems. Aunque en un momento su tono sugirió un bostezo, cuando confirmó pantallas de radar y terreno, chequeos de rodaje completos. Más tarde, los investigadores señalarían este momento no como prueba de fatiga, sino como un recordatorio de que esta era una salida muy temprano en la mañana durante un periodo bajo del ritmo circadiano.
Ese es el momento en que el estado de alerta puede bajar sutilmente, incluso cuando las tripulaciones se sienten descansadas y capaces, algo que supongo que la mayoría de nosotros ha experimentado en algún momento, ¿cierto? Poco tiempo después, la aeronave redujo la velocidad y se detuvo justo antes del punto de espera indicado para la pista 26. Ahora, para cualquiera que estuviera observando, eso podría haber parecido perfectamente normal, pero esta detención fue en realidad la primera desviación clara de lo que debería haber ocurrido y el primer eslabón en la cadena hacia un accidente. Recuerden, con su autorización de rodaje hacia la pista 22 y bajo los procedimientos vigentes en ese momento, la tripulación solo debía mantener antes de la pista 22, no antes de la pista 26. La Taxiway Alpha cruzaba la pista 26 directamente, así que lo esperado era que la aeronave simplemente siguiera de largo cruzando esa pista y luego continuara hasta el punto de espera de la pista 22. Así que el hecho de que ahora se hubieran detenido en la pista 26 significaba que estaban en el punto de espera equivocado. Pero dentro de la cabina, este error pasó completamente desapercibido. No hubo ningún call-out identificando la pista en la que se habían detenido, ni tampoco ninguna otra llamada verbal para verificar su posición. En cambio, en la grabadora de voz de cabina, esa detención pasó sin que nadie dijera nada. Simplemente se integró sin problemas en la conversación en curso. Ahora, lo que hacía esto especialmente peligroso era que la propia detención reformuló sutilmente la situación. Indicaba una falla en la conciencia situacional de ambos pilotos, ya que debieron asumir que estaban manteniendo antes de la pista de salida, no de la pequeña pista de aviación general que en realidad solo debían cruzar. Además de esto, también había un detalle más sutil jugando en su contra, y tenía que ver con la memoria muscular. ¿Recuerdan lo que dije antes sobre las obras que estaban en marcha en el aeropuerto? Bueno, en condiciones normales, la Taxiway Alpha por la que iban no terminaba en la pista 26. Continuaba más allá con una suave desviación a la izquierda después del cruce y luego otro giro suave a la izquierda, muy similar, justo antes de entrar y alinearse con la pista 22. Para los pilotos que solían salir de Lexington, ese último giro para alinearse era algo familiar y físico, algo que se hacía tanto por sensación como por referencia visual. Pero esa mañana, esa extensión de la Taxiway Alpha estaba cerrada por reconstrucción. Así que eso significaba que el pavimento terminaba antes de lo habitual y otra taxiway, anteriormente llamada Taxiway Alpha 5, había sido renombrada como la continuación de la Taxiway Alpha. Así que para incorporarse a esta nueva ruta, el capitán habría necesitado girar a la izquierda más de lo que antes necesitaba en ese tramo. Pero después del punto de espera en el que ahora estaban detenidos, el mando de dirección, necesario para entrar a la pista 26, era casi idéntico al mando que él había aplicado incontables veces antes para alinearse con la pista 22. Así que, con los pilotos ya sin prestar el 100% de atención, después de haberse detenido en el punto de espera equivocado, pero con el modelo mental de que estaban en el correcto, más el hecho de que la imagen visual también tenía sentido para el capitán, los bloques de construcción del desastre ya habían empezado a alinearse. Entonces, ¿qué otras barreras de seguridad había que pudieran haberlo detenido? Bueno, como ya mencioné, en la torre solo había un único controlador de servicio esa mañana y para él ya había sido una noche muy larga. Había estado trabajando solo desde la medianoche, con apenas unas pocas horas de sueño antes de eso, así que podía estar un poco fatigado. Y ahora era responsable no solo de los movimientos en tierra y de las autorizaciones de despegue en su aeropuerto, sino también de la coordinación por radar en el espacio aéreo cercano, además de algunas tareas administrativas adicionales. Ahora, según la guía de la FAA, en ese momento el aeropuerto Bluegrass debía tener 2 controladores presentes cuando se combinaban las responsabilidades de torre y radar. Pero esa regla estaba mal definida y se aplicaba de manera inconsistente. Así que, en la práctica, los turnos nocturnos y de madrugada solían estar cubiertos por una sola persona. Pero este controlador tenía experiencia y llevaba más de 17 años trabajando en el aeropuerto Bluegrass, así que conocía íntimamente cómo se desarrollaban normalmente las salidas. Durante todo ese tiempo nunca había visto a un avión comercial intentar despegar desde la pista 26, así que tampoco tenía razones para creer que eso ocurriría ese día. El clima era bueno y 2 salidas previas ya habían recibido la misma autorización de rodaje y habían despegado sin problema desde la pista 22. Así que ahora esperaba que esta aeronave hiciera exactamente lo mismo.
Y esa expectativa realmente importaba porque moldeó lo que estaba observando y con la misma importancia lo que no estaba observando. En el momento en que el vuelo 5191 de Comair se detuvo en el punto de espera de la pista 26, la atención del controlador estaba enfocada en otra cosa. Justo entonces estaba coordinando una transferencia de radar para otra aeronave que acababa de despegar y también completando un conteo de tráfico requerido, que era una tarea administrativa que debía terminar antes del final de su turno. Así que el vuelo 5191 mantuvo ahora su posición en el punto de espera durante casi un minuto, lo cual es un tiempo relativamente largo sin que nadie señalara lo extraño de ello. Ahora, si un segundo par de ojos hubiera estado en la torre esa mañana, probablemente lo habría notado, ya que era el único movimiento que estaba ocurriendo. Pero este controlador solitario estaba mirando hacia abajo su pantalla de radar y sus tiras de vuelo, y por lo tanto nunca vio ni se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Abajo, en la aeronave, el primer oficial hizo ahora un breve PA avisando a los pasajeros que despegarían en breve. Luego se completaron las tareas finales sin urgencia, con los dos pilotos preparándose mentalmente para su despegue. Así que cuando el primer oficial volvió a contactar a la torre, su solicitud sonó completamente rutinaria. Informó que Comair 121 estaba listo para la salida, lo cual en realidad era el indicativo equivocado, pero eso también pasó desapercibido. En cambio, el controlador respondió rápidamente y sin vacilar rumbo de pista autorizado para despegar 191. Y si lo notas, esa autorización no incluía un número de pista. Así que, con la autorización recibida, el capitán soltó ahora los frenos y la aeronave comenzó a avanzar. Mientras giraban suavemente hacia la pista que tenían adelante, del mismo modo en que el capitán creía haberlo hecho muchas veces antes. También pidió ahora la checklist de alineación, a lo que el primer oficial respondió: chequeos de alineación completos. Aún así, sin ninguna pausa ni indicio de que algo se sintiera fuera de lugar. La aeronave pronto quedó alineada con el eje central por delante, con los pilotos preparándose ahora para su despegue, creyendo por completo que estaban mirando a lo largo de la pista 22, pero no era así. Ahora, si estás en tu asiento gritando en este punto, la verdad es que te entiendo. ¿Cómo pudieron dos pilotos experimentados y capacitados cometer este error? ¿No había pistas disponibles que les mostraran dónde estaban realmente? Y sí, de hecho, había bastantes. Una de ellas estaba pintada en la pista frente a ellos mientras entraban y eran los grandes números blancos que decían 26. Eso habría sido claro e inequívoco a la luz del día, pero quizá era más difícil de reconocer de noche, y además desapareció detrás de la aeronave cuando se alineó. Pero además de eso, también había letreros iluminados a los lados de las taxiways, identificando claramente esta como la pista 26. Pero la señalización solo funciona si se está leyendo activamente, cosa que, tristemente, ninguno de estos dos pilotos parecía estar haciendo en ese momento. Incluso la propia aeronave estaba ofreciendo pistas sutiles. La brújula magnética del CRJ, montada en la parte baja del panel de instrumentos, indicaba ahora un rumbo aproximadamente 40 grados alejado de la dirección de la pista 22. Una discrepancia importante, lo suficientemente grande como para que una verificación deliberada del rumbo la hubiera detectado al instante. Además de eso, la tripulación incluso había configurado sus heading bugs en sus pantallas primarias de vuelo al rumbo planificado de pista de 227 grados, que también era el rumbo que les habían autorizado a seguir después del despegue. Y si tan solo hubieran comprobado esto, habrían visto fácilmente esa misma discrepancia de 40 grados. Pero tristemente, al igual que todas las demás pistas, esto también pasó desapercibido. Ahora, Comair no tenía un procedimiento estándar que exigiera una comprobación positiva del rumbo contra el bug antes de la salida. En ese momento, la FAA había recomendado que los operadores incluyeran una verificación explícita del rumbo exactamente por este tipo de razón, pero Comair no había adoptado esa recomendación. Irónicamente, los procedimientos de la aerolínea sí seguían exigiendo que las tripulaciones ajustaran los runway box para la pista de salida, lo que significa que toda la información necesaria estaba ahí, justo frente a ambos pilotos. Pero lo que faltó fue el siguiente paso, una verificación que le habría dado sentido a esa información. De todos modos, fuera de las ventanas de la cabina, la oscuridad ahora se hacía más profunda. Como mencioné antes, a diferencia de la pista 22, la pista 26 no tenía luces de borde, así que no había ningún corredor visual iluminado extendiéndose hacia adelante.
En cambio, el pavimento se desvanecía rápidamente en la oscuridad, con solo el estrecho cono de las luces de aterrizaje de la aeronave proporcionando alguna definición. En circunstancias normales, esta ausencia de luces habría sido otra pista fuerte de que algo simplemente no estaba bien aquí. Pero recuerden, los pilotos ya habían hablado de que las luces de pista y de identificación en la pista 22 estaban fuera de servicio y el primer oficial había visto personalmente otras luces faltantes la noche anterior. Así que esto significaba ahora que los dos pilotos estaban predispuestos a esperar algo distinto y más oscuro de lo normal. Por eso no se sintió inmediatamente incorrecto. Incluso el hecho de que la pista 26 tuviera la mitad del ancho de la pista 22 no fue suficiente para encender ninguna alarma. El sesgo de expectativa es algo poderoso y muy humano. Estamos programados para dar más peso a las cosas que confirman nuestro modelo mental actual que a aquello que lo contradice. Ahora bien, allá afuera en la sabana, en otros tiempos, eso probablemente nos hacía más decididos. Pero en el contexto de una cabina puede ser verdaderamente devastador, como estás a punto de ver. Cada señal con la que esta tripulación se encontraba ahora estaba siendo filtrada a través de su suposición de que realmente estaban en la pista 22. Y cuando algo no terminaba de encajar, bueno, entonces su subconsciente encontraba rápidamente una explicación para ello. Sí, se suponía que iba a haber menos luz. Por eso son tan importantes los procedimientos robustos y las verificaciones cruzadas. Verán, una verificación cruzada fallida te obliga a pensar, aquí algo está mal, y eso por fin puede romper incluso el sesgo de expectativa más poderoso. Pero dentro de la cabina del vuelo 5191, los últimos pasos procedimentales antes del despegue continuaron ahora sin ninguna de esas verificaciones cruzadas. Una vez que la aeronave estuvo perfectamente alineada, el capitán le entregó los controles al primer oficial, quien entonces cantó «Mis frenos, mis controles». El capitán respondió, «Tus controles». Y después de eso, el primer oficial estabilizó los motores y luego movió las palancas de empuje a la posición de despegue. Los motores del CRJ respondieron de inmediato y la aeronave comenzó a lanzarse hacia adelante, acelerando hacia la oscuridad cada vez más profunda que tenían delante. Pero mientras avanzaban, la ausencia de luces de pista ahora se hacía más evidente, con las luces de aterrizaje abriendo solo un estrecho túnel frente a ellos. A medida que pasaban los segundos, la carrera de despegue probablemente aún se sentía relativamente normal, y al principio no hubo más indicios de que debieran abortar el despegue. Pero todavía había algunas señales. Solo 10 segundos después de iniciar la carrera, el primer oficial expresó lo que sus sentidos le estaban diciendo, aunque todavía no lo hubiera conectado con una amenaza específica. Eso es bastante raro, sin luces, dijo, pero ahí también finalizó esa observación. Como esperaban la falta de luces, el comentario del primer oficial solo provocó un suave sí del capitán. No hubo ninguna llamada para rechazar, y de hecho, como esta pista era tan corta, para cuando cayó ese comentario, la aeronave ya había acelerado más allá del punto en el que podía ejecutarse con seguridad un despegue rechazado. La ventana de decisión se había cerrado antes de que cualquiera de los pilotos siquiera se diera cuenta de que estaban en ella. Y lo que hace esto tan desgarrador es que las señales estaban por todas partes, pero ninguna de ellas era lo bastante fuerte por sí sola para romper el sesgo de expectativa bajo el que estos pilotos habían estado desde aquella primera detención fatal. Durante la investigación que siguió, los expertos intentaron identificar el momento exacto en que la imagen mental de la tripulación se había desincronizado silenciosamente de la realidad. Pero no pudieron. En algún momento, casi con certeza, mientras conversaban sobre cosas no esenciales en lugar de monitorear su rodaje, la comprensión situacional de la tripulación simplemente se adelantó y se movió mentalmente. De me estoy acercando al punto de cruce, pista 26, a me estoy acercando al punto de espera de la pista 22. La ruta de rodaje fue percibida como familiar y súper fácil, y esa comodidad hizo que la violación de las reglas de cabina estéril pareciera trivial. Así que ninguno de los pilotos se detuvo nunca, miró hacia arriba y se hizo la pregunta básica, «Oiga, espere, ¿dónde estamos?» Y eso fue lo que llevó a esto. Pilotos competentes perdiendo el enfoque y cometiendo juntos un único error fatal, y luego sin ningún sistema en vigor que lo detectara. De vuelta en la carrera de despegue, el capitán ahora cantó 100 nudos, a lo que el primer oficial respondió «chequeado». Pero afuera de las ventanas, el estrecho cono de pista, iluminado por sus luces de aterrizaje, estaba llegando a su fin mucho antes de lo que cualquiera de los dos pilotos esperaba.
Así que apenas unos segundos después, mientras el final de pista se les venía encima, el capitán cantó B1, rotate. Pero la aeronave aún no había alcanzado su velocidad calculada de rotación. Eso significa que muy probablemente esta fue una llamada de emergencia angustiada, un intento de último segundo por salvarse del desastre, forzando a la aeronave a elevarse antes de que se acabara el pavimento delante de ellos, pero también antes de que la aeronave estuviera completamente lista para volar. En ese punto, su velocidad era de apenas 131 nudos, muy por debajo de la velocidad calculada de rotación de 142 nudos. Ahora bien, si hubieran descubierto su error un poco antes, incluso si el avión ya no tenía espacio para detenerse, los pilotos podrían haber llevado las palancas de empuje hasta el tope y acelerado un poco más rápido. Pero cuando llegó esa llamada de B1, rotate, ya era demasiado tarde. Casi inmediatamente después de eso, la grabadora de voz de cabina captó al capitán exclamando ¡Wow! El sonido de un hombre viendo cómo el final de su pista se le venía encima. Ahora ambos pilotos tiraron de sus controles hacia atrás con todas sus fuerzas, intentando levantar la nariz y generar suficiente sustentación para trepar y alejarse. Y por un breve instante, la aeronave realmente respondió, con la nariz elevándose mientras el CRJ intentaba volar. Pero el tren principal todavía estaba en el suelo cuando se quedaron sin pista, y pronto golpeó un terraplén de tierra más allá del pavimento, arrancando por completo el tren de aterrizaje. Por un breve momento, el CRJ realmente llegó a estar en el aire, pero ya dañado y además perdiendo energía, con el terreno elevándose delante de la aeronave en la oscuridad. Finalmente golpeó unos árboles y luego se estrelló contra el suelo más allá del perímetro del aeropuerto con fuerzas de impacto enormes que la destrozaron mientras arrasaba el terreno y entraba en un campo esparciendo restos por todas partes. Casi de inmediato, el combustible liberado de los tanques rotos se incendió y los restos fueron consumidos por el fuego tan rápido que no hubo tiempo para que nadie en la cabina de pasajeros escapara. Dentro de la torre, el primer indicio de que algo andaba mal no llegó como una llamada de radio, sino como una ausencia repentina de lo que debería haber sido visible. Como ya una salida por la pista 2-2 normalmente habría permanecido a la vista durante varios segundos, trepando en línea recta hacia el cielo nocturno y pasando por un corredor predecible más allá del aeropuerto. Pero ahora no había nada. Ni llamadas ni aeronave. En total, 49 de las 50 personas a bordo murieron en este accidente, y el único sobreviviente fue el primer oficial, pero quedó con lesiones severas que le impidieron volver a caminar por el resto de su vida y nunca volvería a volar. También sufrió lesiones cerebrales, lo que significó que nunca pudo explicar el momento en que giraron hacia la pista equivocada, ya que simplemente no pudo recordar el vuelo en absoluto. Y aun si hubiera podido, es poco probable que hubiera podido articular el momento preciso en que ocurrió ese desliz mental. Estas transiciones no son decisiones conscientes. Ocurren por debajo del nivel de conciencia y para cuando te das cuenta de que tu modelo mental está equivocado, bueno, el sistema ya siguió adelante sin ti. La National Transportation Safety Board concluyó finalmente que la causa raíz de este accidente era simple de enunciar, pero más difícil de explicar. La tripulación no utilizó las señales y ayudas que tenía disponibles durante el rodaje y no hizo verificaciones cruzadas ni confirmó que estuviera alineada en la pista correcta antes del despegue. Y cuando los investigadores buscaron las razones por las que esas señales no lograron abrirse paso, encontraron el mismo patrón repitiéndose en distintas formas. Una cabina que se había alejado del monitoreo disciplinado durante la fase más crítica del movimiento en tierra y un sistema más amplio que dependía casi por completo de que los seres humanos pudieran detectar espontáneamente un error. Dos factores contribuyentes se destacaron. Uno fue la conversación en la cabina, porque la grabación deja claro que la atención de la tripulación se estaba gastando en temas que no tenían nada que ver con asuntos operacionales. Los investigadores señalaron que este tipo de conversación no esencial durante el rodaje es exactamente lo que las reglas de cabina estéril fueron diseñadas para evitar. El otro factor era estructural. Bajo los procedimientos vigentes en ese momento, una autorización de rodaje podía autorizar implícitamente el cruce de pistas intermedias sin requerir que el controlador emitiera una autorización específica para cruzarlas. Y la NTSB concluyó que esta política eliminaba una capa importante de conciencia forzada exactamente en el momento en que más importaba.
Después del accidente, Comair revisó su guía para incluir la verificación de pista de salida, esencialmente poniendo por escrito lo que antes se trataba como algo obvio. Eso finalmente obligó a las tripulaciones a mirar hacia arriba, mirar afuera y confirmar de forma deliberada que realmente estaban en la pista correcta, sin importar qué tan obvio pudiera parecer. En los años siguientes, los procedimientos de tráfico aéreo de Estados Unidos también se alejaron gradualmente de la idea de autorizaciones asumidas. Se instruyó a los controladores a usar lenguaje explícito cuando una aeronave necesitara cruzar una pista, emitiendo instrucciones claras como cruce pista 26 en lugar de asumir cualquier cosa. Al mismo tiempo, también se endureció la guía para desalentar autorizaciones de despegue que omitieran el número de pista, eliminando otra oportunidad más para que una suposición reemplazara una verificación. Ahora, todos estos cambios hicieron la aviación más segura y además fueron reforzados por un esfuerzo más amplio para intentar reducir las incursiones en pista en todo el país y también más allá. Los aeropuertos ampliaron el uso de mejor señalización y marcas de pista. Los controladores recibieron entrenamiento adicional enfocado específicamente en operaciones de superficie y tecnologías como radar de movimiento en superficie y luces de estado de pista comenzaron a extenderse más allá de los grandes hubs aeroportuarios. Cada una de estas medidas abordaba una capa distinta del problema, pero todas surgían de la misma lección, subrayada por este accidente. Una vez que una aeronave está en movimiento en tierra, un malentendido puede volverse peligroso rápidamente y un sistema que depende de que alguien simplemente note un error a tiempo no es un sistema diseñado para tolerar fallas. Gracias a todos por ver y consideren suscribirse si todavía no lo han hecho. Ahora, si quieren ver mi próximo video antes que todos los demás y también participar en mi próxima reunión por Zoom, entonces escaneen este código QR o vayan a patreon.com/join/mentorpilot. Me encantaría verlos allí. Mi nombre es Peter Hornfeld y están viendo Mentor Pilot. Que tengan un día absolutamente fantástico y los veré la próxima vez. Chao, chao.